¿Qué tal, cinéfilo? Nos encontramos con Bruno Santamaría Razo, que nos va a contar acerca de su película. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bienvenido, cine peruano. Bien, muchas gracias por el espacio, Marcelo. Gracias. No, a ti por dar la invitación. Justamente hablando de esta película, ¿no? 6 meses en el edificio rosa con azul. ¿Cómo surge esta historia? ¿Cómo la creas? Eh, Empezó en pandemia, digamos que estábamos todos en el encierro y empecé a escribir algo pues, que me hacía sentir en el estómago y aparecieron como muchas dudas sobre un periodo de mi infancia, en particular sobre un momento en que a mi padre le diagnosticaron VIH. Entonces decidí entrevistar a mi familia para tratar de entender un poquito más. Y bueno, terminé más confundido después de la entrevista. Y entonces empecé a escribir y revisar también materiales y fotos, materiales antiguos, ¿no? Y entonces empezó un diálogo muy rico para mí, de juego, sobre todo creo, para volver a sentir algo que no era muy claro y que ya no estaba tratando de entender necesariamente, pero de volver a, pues, a repasar por mi cuerpo a través de la escritura. Y eso se fue transformando conforme se fue sumando más equipo en, pues, en un proyecto de una película, ¿no? Con más personas que empezaban a hacer lo mismo junto a mí y construir un universo pues de ficción para tratar de volver a ver algo que pues, hace casi 30 años vivimos en mi familia a partir de un diagnóstico positivo de VIH que movió muchas cosas en la familia, ¿no? Pero que curiosamente las movió, que era parte de mis dudas, hacia un lugar muy luminoso. Entonces, bueno, así surge la película. Y ya dentro de la historia, bueno, pues, ¿cómo es que tú trabajaste la mirada de un niño de 11 años frente a una situación que todavía no puede comprender? ¿Cómo es que tú fuiste construyendo esa mirada? Pues creo que justo en el ejercicio de volver o de filmar algo que ocurrió hace tanto tiempo, había un punto de partida del no entendimiento, o no solo el no entendimiento, sino de que a los 11 años, yo recuerdo cuando mi papá se despidió de mí, porque en ese entonces para el VIH no había en México forma pues, de adquirir los medicamentos para seguir con vida, ¿no? O sea, era muy probable la muerte, le habían diagnosticado 3 años de vida. Entonces recuerdo mucho esa sensación de despedida, que obviamente me dolió, pero tampoco le presté tanta atención, o sea, como que mi atención a los 11 años estaba pues, también en mis amigos, en la escuela, en empezar a entender lo que era el deseo o la identidad, los besos franceses, ¿no? Como cosas que a un niño quizá también le preocupan en ese entonces. Además de que en la casa, como te decía, había mucho color y mucha música y mucho trabajo y mi mamá empezó a dar clases de aeróbics dentro de la casa, entonces como que se llenó de vida la casa y eso hacía que uno no entendiera qué estaba pasando. Y al filmarlo, obviamente se pone pues de frente y se confronta esta situación y fue muy bonito que a la par de el trabajo con Jade, ¿no? Por ejemplo, el niño actor, bueno, con Sofía o Lázaro o Teresita, fueron apareciendo sentidos, cosas que quizá de niño no había comprendido y que rebotándolas con otras personas que estaban tratando de pues, vivir a través de la ficción esa situación, de pronto que hayan veintes emocionales, pues sí, que como que algo movían en el cuerpo, ¿no? Pero creo que la película juega y presenta esta perspectiva de un niño que tiene su atención puesta y es más el ejercicio de un director que decide hacer este viaje al pasado en la memoria, a partir del cual empiezan a caer también ciertos entendimientos de la razón. Y dime, ¿por qué era tan importante contar esta historia desde la memoria y no de repente de una manera lineal? ¿Cómo es que tú tomaste esa decisión? Pues yo pienso que hay tres razones, ¿no? Como que las he ido pensando, no es que todas las tuviera claras al filmar, más bien es creo que al terminar la película como que uno va entendiendo, ¿no? Pero una es que una de las razones por las que existe la película es porque tenía muy claro que ese periodo, a pesar de el juego que había y de los colores que habían, sí marcó mucho un bloqueo en la posibilidad de expresión personal del niño que fui. Había un bloqueo de quién es esa persona, de quién fue esa persona. Una decisión a partir de las miradas ajenas, de todos los comerciales, de la información, mala información que había en torno al VIH y la homosexualidad. Una mirada que reprimía de una manera muy suave y muy dulce, porque a partir de caricaturas y de amor, la idea de que ser homosexual estaba ligado a muy probablemente contraer una enfermedad como el VIH, ¿no? Y luego de 30 años, pues hay toda una transformación en el mundo, pero también interior, que siento que muestra que hubo al final sí un paso de tiempo muy grande, 30 años de silencio para poder hablar sobre esta situación, que mueve cosas con la familia y que de alguna manera sí también hubo una transformación en este niño de 11 años que decide construir una represión, que 30 años después puede hablarlo con sus papás y exponerlo de manera frontal y mostrarse distinto. Esa es una de las que a mí más me emocionan, el paso de tiempo que hay entre ese momento del pasado, hace 30 años, y el presente, que es un de silencio
que se construye de una manera muy amorosa, decía, ¿no? Como que para mí es muy importante que no fue violenta, o sí fue violenta, pero no se sentía violenta. Y justo por eso entró de una manera muy profunda y duró tanto tiempo dentro del cuerpo de un... Si hablamos de sensibilidad, de emociones, tú como director, ¿cómo es que trabajaste las miradas de tus actores? Porque es un tema muy sensible y evidentemente pues podrían, digamos, confundirse o esas miradas podrían alejar la esencia original de tu película. ¿Cómo trabajaste tú con ellos? Pues lo más bonito de trabajar con Tere, con Lázaro, Sofía, Nara, Jade, Edu, Vale, ¿no? Como las niñas, es que fueron co-creadores al 100%, ¿no? Como que mucho del trabajo nacía o la forma de trabajar era discutiendo a profundidad lo que estaban atravesando los personajes y en consecuencia ellas y ellos proponían también cómo su cuerpo reaccionaba frente a una situación. Entonces, por ejemplo, teníamos unos cuadernos en donde yo escribía una memoria, un deseo, algo que yo pensaba que podía ayudar a construir ese personaje y se lo entregaba a alguien, a uno de los actores, lo leían y también vertían algo de su vida, de su imaginación, lo que quisieran, era completamente libre y después me lo regresaban y así por meses. El cuaderno iba creciendo y se iba llenando de unas memorias que compartíamos y que de alguna manera era un regalo para ese personaje. Y entonces después a la hora de trabajar y de dirigir, sabíamos que estaba contenido mucha materia prima, mucho material con ese personaje y ya no era solamente el personaje que yo construí o que yo imaginé, sino el del encuentro entre estas personas que lo están interpretando y construyendo junto conmigo, ¿no? Entonces, pues sí, el tema de las miradas y de la dirección en general fue un trabajo muy colaborativo con un montón de personas amorosísimas, sensibles y dispuestas a regalar a estos personajes mucho también de sus vidas. Y ya que hablamos de este documento como una bitácora de emociones, tú como director, ¿cómo decides qué mostrar, qué imaginar y qué vas a dejar en silencio? Porque tienes mucha información o tuviste mucha información. ¿Cómo fuiste seleccionando esos momentos, esas emociones? Creo que es un trabajo muy colaborativo en cualquier película, pero en esta en particular lo veo con mucha claridad. Creo mucho en vertir, o sea, como si fuera una especie de vómito. Incluso a la hora de escribir me gusta poner reglas. No puedo despegar el papel por 10 minutos. Tengo que vertir todo sin censura. Y después lo trabajo y lo edito. Y me doy cuenta que funciona, que no. Pero después lo hago con más que revisa también lo que yo escribí y me ayuda a ver si se está entendiendo. Luego al filmar, pues lo mismo con los actores, con el fotógrafo, con el operador de cámara, con la directora de arte, luego con la editora. Entonces siento que estos silencios que no mostramos, que dejamos fuera, que se sobreentiende, es un trabajo, pues al final, digamos, mucho de montaje, pero veo en todo el proceso a todo el equipo participando en esas decisiones, ¿no? En esas negociaciones que al final, por el rol que tengo yo en la película, termino por decidir, pero de la mano de toda la reflexión y todo el trabajo que todos estamos entendiendo, que todas y todos estamos entendiendo, para hacer sentir de la mejor manera posible, de la manera más cercana al corazón de la película, lo que ella necesita mostrar, ¿no? Como película. Entonces, en pocas palabras, a través de la colaboración. Termina lo que dices, ¿no? Y dime, ¿el edificio qué importancia tiene, digamos, dentro de tu historia? ¿Cómo es que suma este elemento? Porque está en el título. ¿Tiene algún significado especial? Sí, tiene un significado especial. También se fue transformando del principio al final. Creo mucho en escuchar la película y ver de qué manera se va transformando lo que uno está haciendo. Pero lo primero que apareció cuando empecé el proyecto fue el título. No sabía que había algo en 6 meses en el edificio Rosa con Azul que guiaba o enmarcaba o me ayudaría a tomar decisiones a la hora de hacer la película, porque por lo mismo de la colaboración, de pronto se puede abrir hacia muchas direcciones, ¿no? Entonces, a mí tener ciertas guías o faros que me ayudan a delimitar, ir caminando, sí me hace sentir seguridad a la hora de tomar decisiones. Entonces, sabía que era una historia que ocurría en un periodo de tiempo de 6 meses. Sabía que ocurría dentro de un espacio que funcionaba mucho a partir de la idea de comunidad e intimidad en un sentido positivo, de sentirte muy cómoda y cómodo de estar en un espacio con otras personas, pero también de pronto promiscuo en el sentido de que puertas y que no hay ventanas y las personas se enteran y te miran y hay algo de que todos un poquito estamos compartiendo el mismo espacio pequeño y entonces todos saben un poco todo y eso también a veces es un poco invasivo y determina pues la libertad de uno, ¿no? Entonces el edificio jugaba de esa manera desde el principio dentro del título. Y bueno, la pregunta era sobre el edificio y empecé a hablar del título, pero al final Está bien. Rosa con
Era una cuestión más emocional, como que sentía que había algo ligado a la emoción de un edificio rosa con azul. Ya que hablas de varias situaciones pues, propias del edificio, justo con Teresita hablábamos y me contaba que ella es una vecina, chismosa, impertinente, metiche, bueno, pues que está donde no debe estar, pues, ¿no? Y como que es un poco invasiva, ya que hablamos un poco de estas situaciones, ¿no? Cuéntame, ¿cómo fuiste armando el elenco? ¿Cómo llamaste a Teresita y a los demás actores? ¿Cómo fuiste incorporándolos? ¿Tienes alguna forma en especial o particular? Sí, fue una mezcla de casting, digamos. Por un lado, con Tere, Lázaro, Sofía, Nara, una invitación personal, porque yo les conocía su trabajo, conocía lo que hacen y les admiro mucho, ¿no? Entonces había como una imagen clara de que estas personas podrían interpretar, trabajar en la película. Y el trabajo fue, como te lo compartía un poquito hace rato, ¿no? Muy largo, de ir construyendo a la par los personajes y había un proceso de reescritura a partir de en estas personas también eran. Y con las demás personas, sobre todo las infancias, hicimos un casting que eran talleres muy grandes. Sobre todo, ese fue el más importante para mí, en la escuela en la que estudié, en la primaria. Es una escuela muy grande, como de 1.500 niños y niñas, y nos dieron acceso, entonces hicimos talleres y pudimos conocer pues, a toda la escuela que sale en la película, y fuimos armando grupos más pequeños y más pequeños y más pequeños de talleres, ¿no? Ya mucho más avanzado, encontramos al personaje de Bruno y de Vladimir en otro lugar, en la escuela no nos encontramos, y encontrarles a ellos dos ayudó mucho para empezar a armar todo el demás mismo de personas que actúan en la película. Y siempre haciendo este ejercicio de reescritura a partir de lo que las personas tenían que ofrecer a la película, ¿no? O sea, puntualmente, por ejemplo, el personaje de Vladimir en mi memoria es basquetbolista y nadador, ¿no? Pero era un niño muy audaz, inteligente, bueno en los deportes, en todo básicamente. Y cuando conocimos a Edu, que era un niño boxeador, evidentemente se transformó, dejó de ser nadador para ser boxeador. Entonces había siempre eso, como un diálogo constante, cosas muy puntuales como esto, pero también emoción de los actores a los personajes. Y en esos talleres que tuviste con esos jovencitos, ¿no? ¿Tú como director les permites a ellos de repente, pues, sumar algún gesto, movimiento, una palabra adicional? ¿O consideras de que lo que está en el guión se debe de respetar? ¿Tienes permisibilidad? ¿O cómo trabajas con esos actores jovencitos, con los niños? Porque son muy No, rápidos. mucha Mucha permisividad. O sea, energía. para mí es más importante que conozcan mejor a los personajes, ellas y ellos, que yo. Entonces, es tratar de entender qué es lo que están aportando y de qué manera eso transforma o no el guión, o sea, lo que estamos haciendo. Y entiendo mi trabajo más bien como una especie de modelador, ¿no? O sea, yo tengo un propósito y lo conozco y lo estudio y lo desgloso y lo dibujo, ¿no? Hay como una obsesión por entender, pero me parece más interesante permitir que llegue algo que tiene otra forma, pues llega a esta plastilina y me toca a mí decir, ok, entonces muevo un poquito acá para que esto tenga sentido. Hay un juego de asumir que está vivo lo que estamos contando y en ese sentido para mí es muy emocionante, muy desgastante también, da muchos nervios, pero es muy emocionante sentir que algo pasa de una manera distinta a la que yo esperaba y entonces tratar de empezar a entender de qué manera hacerlo funcionar en el marco de lo que la película necesita contar. Y dime, tú como director, ¿cómo trabajas los sonidos para poder recrear una memoria de hace 30 años, 3 décadas? ¿Cómo es que tú vas incorporando esos sonidos? Había algo muy claro en relación al sonido musical. Recordaba mucho la salsa. O sea, para mí era como el sonido más importante, creo, de mi memoria, porque me gusta mucho la salsa, porque mi edificio sonaba mucho salsa, porque mi familia se baila mucha salsa. Eh, pero sobre todo creo que por una sensación corporal también de que la salsa, pues uno la baila, la disfruta, la goza, sensual, a pesar de que estás cantando el asesinato de alguien o la muerte de una persona o la traición del desamor. O sea, son canciones con letras muy tristes y muy dolorosas, pero su melodía y su sensación es muy luminosa. Y eso es lo que yo recordaba de este acontecimiento familiar. Entonces eso de alguna manera impregnó el ritmo de la película. Hay mucha música en la película, hay mucha salsa, pero también hay un ritmo que siento que tiene que ver con este, pues no sé si es cachondeo, pero algo que es como sensual de la salsa, ¿no? Y por otro lado, trabajando mucho con Martán y con Miriam y Ricardo, quienes hacían el sonido de la película, hablábamos dentro del edificio de estas promiscuas, ¿no? Como siempre estás escuchando lo que suena en el cuarto de al lado, lo que suena en el departamento de arriba, y no hay forma de tener muchos secretos, ¿no? Entonces hay algo con el sonido fuera de cuadro
que también era muy presente en la memoria, ¿no? Como sentir creciendo en un edificio como ese, que es una especie de vecindad, o sea, con poco intimidad. Y los sonidos, eso, ¿no? Vuelve de los vecinos y de las vecinas y viceversa. Y ya dentro de lo que es el montaje, incorporación de sonidos, ¿a ti como director te es fácil cortar una escena y decir esta no va? ¿O de repente te cuesta tomar la decisión de decir esta escena debe estar acá y no puedo cortarla ahora? No sé, ¿cómo es tu trabajo en edición y postproducción? Creo que es muy variado, pero lo primero que me pasó por la cabeza mientras escuchaba tu pregunta es que creo que no tengo miedo de decir fuera, incluso ajá, como que aceleradamente puedo decir renunciamos a esto. O sea, como ejemplo, el primer corte que hicimos fue sin revisar el guión, o sea, literalmente lo hicimos a un lado y hicimos una cuestión muy experimental. Y era un primer corte muy vivo y muy rico emocionalmente, pero casi nadie entendía nada. Como que todos decían, oh, qué bonito se siente, pero ¿qué pasó aquí? Y bueno, dijimos que regresemos al guión, empezamos a tratar de poner estructura, orden. Entonces con otra editora también empecé a hacer ese trabajo. Pero siento eso, siento que no tengo en un principio miedo de renunciar a lo pasado, aunque curiosamente terminó siendo muy parecido el corte final al guión, muy parecido, ¿no? En estructura, en duración, pero el camino fue empezando como por un lugar caótico y sin miedo a decir, todo está afuera, hagamos cosas distintas, metíamos material de archivo, hagamos cosas, y de pronto empezó a regresar poco a poco a lo que habíamos escrito, pero sin revisar el guión. Y siento que eso es bueno porque hicimos un ejercicio de tratar de escuchar y no de escuchar solamente lo que queríamos hacer, lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. Pero te hice esa pregunta porque tengo una curiosidad, ¿no? ¿Cómo es que se dirige una película cuando el director también es parte de la historia? Por eso te preguntaba el apego de escenas. ¿Cómo es que tú puedes manejar tus propias emociones siendo tú el protagonista de la historia? Lo que sí fue muy difícil es, yo salgo en algún momento en la película, ¿no? O sea, y eso a mí sí me costaba trabajo, no por verme, como que eso me daba igual, creo, pero sí me cuesta trabajo a mí saber si funciona o no funciona. O sea, como que yo no puedo, creo que con Jade, por ejemplo, que hice un trabajo donde él interpretaba a un niño que se llama Bruno, al final yo sí veo muchas similitudes con mi vida, pero no soy yo. Es el personaje que Jade construyó y muchas de las situaciones que se filman no las viví. O sea, para mí es una película de ficción que juega y dialoga con una memoria, pero no soy yo y para mí fue, entre comillas, fácil, o sea, o la dificultad normal de cualquier película, de trabajar con ese personaje. Lo que fue un poco difícil es donde sí aparezco yo como yo. Por esto que te digo, como que no podía saber si funcionaba, si no funcionaba, como que no sigo el ritmo de la película. Es como si de pronto hubiera un hueco que aparece un letrero que dice, aquí está usted, ¿no? Entonces ya no, y me dio mucho de lo que decían Marilia, de Andrea, Luna, Carlos, Rachel, Catherine, o sea, las personas que estaban como más cerca en el proceso de producción, escuchando cómo lo están sintiendo y también confiando en, una vez más, ¿no? Que esas decisiones vienen también de la mano de otras personas que también están haciendo la película. Claro, entiendo que esto lo conversaste con tu familia antes de iniciar este trabajo de grabación, rodaje, ¿no? Porque hay situaciones que son muy íntimas o muy propias de la familia y que de repente no quisieron ser contadas o de repente dijeron, no, esto no va a salir o no debería salir. Y me preguntaba por ese lado, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil para ti convertir en una imagen, en una escena? ¿Qué es lo que más te costó? Decir, esto sí va a salir, pero me cuesta, o me duele o me trae un recuerdo, pues, malo, no sé, ¿no? Algo así. Creo que, o sea, al hacer una película que dialoga con la memoria, te despiertan muchas sensibilidades en la familia también. Entonces, cuando mi familia vio la película, por ejemplo, el corte final, me gustó mucho una reflexión, en particular mi mamá decía, como yo quería hablar de algo del pasado y ella me dijo, pero es que Bruno, si quieres, luego hablamos del pasado, pero ahorita yo voy a hablar de la película que vi, porque ella, yo, o sea, pero no soy yo. Y la memoria nuestra, el pasado, en otro lugar lo conversamos, ¿no? Como que de alguna manera se desligó y para mí fue así durante el proceso de la película, en la escritura también, pero sobre todo cuando mostramos la película, entender que es una película de ficción, con unos personajes de ficción que sí juegan y sí tienen un diálogo muy directo con unos personajes reales, pero que creo que para los personajes de la vida real, también es claro que al verse en esa pantalla se pueden reconocer, pero también entender que hay una distancia de situaciones, de diálogos, de la perspectiva de un hijo que miró algo y decidió construirlo de esa manera y entonces decir, esas personas pues
no somos nosotros. Entonces, en ese sentido, siento que hay algo que me ha, y durante el proceso ocurrió, como dado libertad para trabajar la película de esta manera, como una ficción. Sin embargo, sí me puse muy nervioso cuando hay una escena de sexo, por ejemplo, ¿no? Una escena de sexo entre mamá y papá, y es una escena que me ponía nervioso, como que sentía que, aunque se ven los rostros solamente, ¿no? Es una escena fuerte, y es una escena que sí pensaba de pronto que es curioso pensar en unos papás, unas mamás que de pronto están viendo una película que saben que su hijo filmó y que despierta juegos y tabús que sí, que de pronto ponen en la mesa algo sobre la representación y la familia y la intimidad, que me sentí muy acompañado de mis padres para poder explorar, ¿no? Y explorar con libertad y que una vez que vieron la película, pues reforzado en la confianza o en la seguridad de, sí, de que es un ejercicio de ficción. Qué poético lo que tú dices, ¿no? Entonces, es muy, reflexivo esto lo que mencionas, esa intimidad que se muestra, pues, en la película que encaja dentro de la historia y que, pues, básicamente refuerza lo que vas a narrar, ¿no? Y eso me dice que, te hago la siguiente pregunta, ¿no? ¿Tú crees que grabar esta historia ya en general modificó de repente tu relación con el niño que fuiste? ¿Sientes de que ya hay otra mirada o crees que eso ya sanó, ya cicatrizó? No sé, ¿cómo ves tú esta historia? Sí, creo que sí transformó algo. Sobre todo, creo que para mí fue muy importante conocer a Jade, que es quien interpreta a Bruno, porque es un niño, niña o niña, ¿no? O sea, justo Jade se refiere a sí mismo en todos los pronombres y lo hace con mucha libertad y con mucha comodidad. Tiene otro nombre además de Jade también y a veces le nombran así y no tiene ningún problema. Y usa ombligueras, también a veces faldas y a veces pantalones, ¿no? Tiene una mamá que le acompaña mucho en todo este proceso, hermana mayor, que es una hermana trans. Entonces siento que Jade ha vivido algo en su vida que le da mucha apertura mental. Pude hablar mucho con ella y me daba sí, como la impresión de que yo, 30 años mayor o casi 30 años mayor, podía también atreverme a seguir preguntando cosas de mí mismo que quizá no me he atrevido todavía, incluso ahora, a hacer, ¿no? Fue una referencia de vivir con mucha libertad para intentar ser quien tú quieres, que me inspiró y me tocó mucho y ojalá pueda seguir viendo los resultados o la consecuencia de conocerle, ¿no? Podría hablar así de cada personaje y cómo fue tocándome, no solo personajes, sino compañeras y compañeros de la película. Jada sí me impresionó mucho, ¿no? Como verle a sus 11 años con tanta inteligencia emocional y claridad para compartir y ser y jugar en la película, incluso para parecer de pronto, digo, estoy spoileando un poquito, pero un niño muy heteronormado, ¿no? Que es algo que para nada es Haden, ¿no? Y poderlo hablar con él y que me dijera, sí, claro, juguemos a eso. No sé, me parecía de una inteligencia y una apertura muy envidiable. Ok, Bruno, bueno, finalmente dime, ¿qué vamos a ver en tu película? Pues mucho color, música, salsa, sobre todo. Una dinámica familiar muy amorosa, juguetona, muchas fiestas, un espacio de intimidad invadido por sobre todo mujeres que llegaban a hacer clases de aeróbics, a comer. Una familia que está haciendo todo por salir adelante desde un lugar muy amoroso, pero donde está además el mundo construyendo algo, sobre todo en el niño, de una forma en la que sin querer, me gusta pensarlo así, le está lastimando, ¿no? Y es puntualmente, por ejemplo, el caso de Teresita, esa vecina. Es una vecina súper cariñosa, súper amorosa, pero que quiere modelar a Bruno de la forma en la que ella cree que es lo mejor para Bruno. Y le está haciendo un montón de daño, pero lo hace con ternura y con tanta dulzura que no puedes incluso darle la espalda, como que tienes que escucharla. Y siento que eso es un poquito lo que se ve en la película, la construcción de esta personalidad que marca mucho a este niño en este marco de juegos, color y amor que le pues, brinda el edificio y la familia. Bueno, Bruno, entonces esperamos ver la película próximamente. Ojalá se estrene en Perú de forma comercial porque está en el festival. La voy a ver, así que bueno, pues espero conocerte esta semana, ¿no? Muchas gracias. Listo, Bruno, gracias por la invitación. Nos vemos entonces prontito. Gracias. Gracias. Hasta la próxima, Bruno. Gracias. Éxitos.